Hay una realidad que no podemos negar y es que los seres humanos somos fácilmente impresionables y quedamos atrapados por una bella sonrisa o por unas palabras que halagan nuestra vanidad, y esto contamina la objetividad de nuestros juicios, pues las apariencias son engañosas. Los textos de las lecturas de este domingo nos presentan diversidad de situaciones y personajes, pero tienen un común denominador que podríamos resumir en una sencilla expresión: capacidad de ver. Los invito entonces a que meditemos estos textos en los cuales encontraremos elementos muy iluminadores sobre la objetividad en los juicios. Ellos nos ofrecerán una comprensión diferente de lo que es la capacidad de ver el mundo que nos rodea. Empecemos por el relato del primer libro de Samuel. Allí el personaje, siguiendo las instrucciones del Señor, se dirige a Jesé para consagrar como rey al elegido de Dios. Samuel se encontró con Eliab, quien le causó una magnífica impresión por su prestante figura. Estaba contento porque creía haber cumplido la misión encomendada con relativa facilidad. Sin embargo, las cosas no eran tan simples como creía. El texto sagrado en la primera lectura consigna unas palabras que contienen una impactante lección sobre la capacidad de ver. Dice el texto del primer libro de Samuel: no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Las percepciones de los sentidos ejercen un poderoso influjo en la manera como nosotros formamos los juicios. Formas y colores armoniosos nos predisponen favorablemente, y lo que consideramos feo nos previene. Lo mismo podemos decir sobre los sonidos y los olores. Por eso, el texto bíblico enciende las alarmas. Atención con las apariencias, dice, porque son engañosas y pueden distorsionar la realidad. Esta llamada de atención se aplica a todas las relaciones sociales. Por eso, no debemos dar respuestas apresuradas. No tomemos decisiones drásticas en el calor de las discusiones. No hagamos eco de rumores y chismes que circulan. Y sobre todo, en estos momentos difíciles por los cuales nos encontramos atravesando, verifiquemos la objetividad de la información que recibimos. Únicamente sigamos las directrices de la información que encontramos en canales oficiales. No nos dejemos llevar por informaciones que no son reales. En el Salmo 122, el salmista nos recuerda que el Señor es nuestro pastor. Dice él: el Señor es mi pastor. El autor se refiere a la capacidad de ver, en términos de una profunda confianza en Dios. Dice el salmista: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. En medio de las situaciones más complejas, cuando no sabemos qué camino tomar, pues se han borrado los referentes y las certezas han desaparecido, el hombre de fe no pierde la paz. Su seguridad no depende de las consideraciones humanas. Su seguridad está puesta en Dios, que es siempre fiel a su palabra. El texto de la segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios. Allí, San Pablo muestra a los miembros de la comunidad cómo la participación en la Pascua del Señor modifica sustancialmente su capacidad de ver los acontecimientos y responder adecuadamente a ellos. Dice Pablo: en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de la luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien poniéndolas en evidencia. El don de la fe nos da una perspectiva diferente para comportarnos en la vida. El Evangelio que hoy escuchamos narra la curación de un ciego de nacimiento. Se trata de una pieza literaria muy bien elaborada, pues logra comunicar este acontecimiento como si fuera una obra de teatro en la que participan protagonistas como Jesús y el ciego, sus antagonistas como los fariseos y las autoridades civiles, y
también encontramos en el Evangelio unos actores secundarios, los padres del ciego y los vecinos. Alrededor del hecho de la curación se desarrolla un debate teológico muy profundo sobre la identidad de Jesús. Antes de que entremos a analizar el desarrollo de este debate, que sigue un libreto muy bien descrito, como hemos dicho, es conveniente hacer referencia a dos asuntos. En primer lugar, Jesús aclara que las enfermedades que padecemos los seres humanos no pueden ser interpretadas como un castigo de Dios. La causa de la enfermedad es fisiológica, no religiosa. Esta aclaración aparece al comienzo de este relato y creo que es muy vigente para lo que estamos viviendo en estos momentos. Dice el texto: sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera así, ciego? Jesús respondió: no fue porque él o sus padres pecaron, sino que nació así para que se manifestara en él las obras de Dios. Algunas personas se equivocan al interpretar como castigo de Dios algunas desgracias personales, enfermedades o realidades difíciles por las que se atraviesa en la humanidad. En segundo lugar, el texto del evangelista hoy nos recuerda el sentido de los milagros. Estas acciones extraordinarias de Jesús no tenían un fin publicitario ni pretendían aumentar el rating de aceptación del Señor. Con ellas, Jesús buscaba tocar las mentes y corazones para que se abrieran al mensaje de salvación. Por eso es tan hermoso el diálogo final entre Jesús y el ciego que había sido curado. Nos dice el Evangelio: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo: ¿lo estás viendo? El que te habla. Entonces exclamó: creo, Señor, y se postró ante Él. El ciego de nacimiento, que había sido curado por Jesús, es un hombre del pueblo, sin formación teológica y jurídica, pero con un sentido común que le permite rebatir los argumentos de los letrados que querían descalificarlo. Es muy interesante la narración que nos llega a través del evangelista Juan. El beneficiario del milagro describe de manera escueta los hechos. Ese hombre llamado Jesús hizo barro, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a Siloé y me lavara. Yo fui, me lavé y empecé a ver. Se trata de un testigo que narra lo vivido sin formular juicios de valor. Los fariseos y las autoridades judías estaban muy molestos con este testimonio y contraatacaron. Para ellos, es claro que el ciego de nacimiento decía mentiras y por eso utilizan tres argumentos. El primero de ellos, contra el hombre que había sido curado. El segundo, contra la integridad religiosa y ética de Jesús. El tercero, era la amenaza. Quien admitiera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. En primer lugar, entonces decíamos, afirman que se trata de un fraude. Dice el texto de Juan: las autoridades judías no creían que él había sido ciego y que había empezado a ver. Por eso exigían la presencia de los padres para que dieran testimonio. Pero este recurso jurídico no les resultó como esperaban. En segundo lugar, quieren desacreditar la calidad religiosa y ética de Jesús, pues se trata de alguien que viola la ley judía. Ese hombre no es enviado de Dios porque no guarda el sábado, dicen. Y en tercer lugar, habían puesto a circular entre la comunidad esta amenaza: quien proclamara que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Esta era una gravísima sanción religiosa y social para la época. El hombre que había sido curado por Jesús se defiende hábilmente al interrogatorio que le hacen y además contraataca. Dice en el texto de Juan: ¿por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Y en ese momento entran en escena los padres de este hombre. Ciertamente, se sienten intimidados por la importancia y prepotencia de los jueces que lo interrogan, pero conservan la calma. Los fariseos le hicieron dos preguntas.
La primera pregunta era fácil de responder. ¿Este es su hijo? ¿Certifican que nació ciego? La respuesta que dieron fue muy simple. Estamos seguros que este es nuestro hijo y que nació ciego. La segunda pregunta es mucho más complicada, pues ellos conocían la amenaza que habían hecho circular los fariseos. ¿Cómo puede ver ahora? Con gran habilidad sortearon el obstáculo. No lo sabemos. Sí sabemos quién le abrió los ojos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad y les puede contar lo que pasó. Los vecinos, que son actores secundarios en este relato, sirven de eco de las dos posiciones que estaban en discusión a propósito del ser y la naturaleza de Jesús. Dice el texto de Juan, los vecinos y los que antes estaban acostumbrados a verlo pedir limosna decían, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Y unos decían, sí, es el mismo, pero otros replicaban, no, pero se le parece. Al inicio de esta meditación decíamos que Jesús, a través de sus milagros, esperaba tocar las mentes y corazones de los que se abrían al mensaje de salvación. ¿Cuál es la experiencia espiritual de este hombre? De manera muy sintética, el Evangelio de Mateo nos señala 3 momentos. En un primer momento, el hombre ha sido curado de la ceguera. Se refiere a Jesús con admiración, pero sin descartar ningún atributo en particular. Ese hombre llamado Jesús. En un segundo momento, avanza en la comprensión de Jesús a la pregunta que le hacen los fariseos, ¿tú qué dices de él? El que era ciego, responde, que es un profeta. En el contexto de la historia religiosa de Israel, esta afirmación es muy significativa. Pero hay un tercer momento. Al ser interpelado por Jesús exclamó, «Creo, Señor», y se postró ante él. Este es el clímax del relato evangélico. A partir de una experiencia que le cambió la vida, este hombre empieza a reflexionar sobre lo que ha vivido, estimulado por el interrogatorio que le hacen los fariseos, y poco a poco va avanzando en la comprensión de Jesús hasta reconocerlo como Mesías. La fe es un camino que cada uno de nosotros va recorriendo. Y este tiempo de Cuaresma es un tiempo privilegiado precisamente para que nosotros hagamos ese recorrido reflexionando sobre nuestra fe. A través de las lecturas de nuestra historia personal, debemos ir descubriendo la acción de Dios. En esta reflexión dominical, pidamos la gracia al Señor para que podamos ver su presencia en nuestras vidas, que se manifiesta de muchas maneras y que está sobre todo acompañándonos para ayudarnos a superar los momentos difíciles. Que cada uno de nosotros, conscientes de cuál es nuestra responsabilidad como creyentes, nos esforcemos todos los días para que, sin dejarnos llevar por las apariencias, demos testimonio de fe en el mundo. Que el Señor nos ayude en esta tarea.